Bienvenidas y bienvenidos al podcast La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, espacio de conversación y análisis desde una perspectiva humanista y laica acerca de temas relevantes de educación. Conducen el profesor e ingeniero civil industrial José Vilche Vergara y el periodista Jorge Reyes Poblete. La Belleza de Educar, formando personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Hola, muy buenos días o muy buenas tardes, donde quiera que estén escuchándonos, viéndonos. Estamos dando inicio una vez más a nuestro programa La Belleza de Educar, una iniciativa de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución referente en la formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro. Por cierto, con el propósito de contribuir al bienestar y desarrollo de la sociedad. Muy buenos días, muy buenas tardes, Jorge. Qué gusto verte una vez más en nuestro programa La Belleza de Educar. ¿A quién tenemos de invitado el día de hoy? Hola José, hola a todos nuestros espectadores. Exactamente, estamos comenzando un nuevo programa, el tercero de este nuevo periodo, y es así como le damos la bienvenida a don Eduardo Mozo Chamorro. Gracias, Jorge. Gusto saludarte José, y también a todas las personas que nos están viendo y siguiendo en esta oportunidad. Bueno, les puedo comentar que don Eduardo es profesor de historia, magíster en liderazgo educacional y tiene otros posgrados de magíster y diplomado en ámbitos de la gestión educacional en general. Él además es el rector del Colegio Concepción Los Acacios, establecimiento de educación técnico profesional, con quien vamos a hablar sobre la educación del futuro, que es el tema que ustedes saben que estamos abordando en este programa. Y para adentrarnos ya en esta temática que nos convoca, queremos preguntarle cómo usted visualiza la educación del futuro en el ámbito, a nivel general y también a nivel particular en la educación técnica, considerando todas estas dimensiones de los avances tecnológicos, los procesos de automatización y también el mercado laboral. Bien, interesante pregunta. En primer lugar, creo que la educación del futuro tiene que ser mucho más flexible. Y apostar al desarrollo de la autonomía de los educandos o de las personas que se forman, porque no solamente van a ser educando en los nuevos escenarios. Entonces, el primer componente es la autonomía, la flexibilidad, ¿ya? La incorporación de tecnología, sin lugar a duda. Sin lugar a duda tiene que ser una educación que incorpora tecnología, ¿ya? Debe ser al mismo tiempo una educación que desarrolle habilidades, ¿ya? Sobre todo las habilidades blandas, ¿ya? Habilidades que les permita a las personas insertarse en contextos distintos. Por eso es la flexibilidad, ¿ya? Habilidades para poder trabajar junto a otros que pueden estar en espacios distintos, ¿ya? Porque el trabajo y la educación, ¿ya?, van a ser también en espacios distintos, son también con sistemas remotos. Hoy día, fíjate que podemos más tardecito poder desarrollar un poquito más el tema. Hoy día hay una nueva forma, hay una nueva estrategia de aprendizaje, que es la estrategia del conectivismo. Es decir, es el uso de tecnología donde las personas, los aprendices, ¿ya?, sean estudiantes o sean trabajadores, aprenden en lugares distintos junto a personas que están en distintos espacios y que tienen culturas distintas, ¿ya? Entonces tenemos autonomía, flexibilidad, uso de tecnología, desarrollo de habilidades, ¿ya? Y sobre todo es una educación continua. Ya no es como antaño, cuando la educación técnico-profesional se desarrolló en el periodo del presidente Juan Antonio Ríos Montero hace 83 años. Juan Antonio Ríos Morales. Morales, muchas gracias. Sí. Juan Antonio Ríos Morales fue hace 83 años atrás. Fíjate que ahí era otra educación. Hoy día esto es educación continua. O sea, una persona que se forma durante toda la vida. Ahora,
En el tema específico de la educación técnico-profesional, ¿cuáles serían las características de esta educación del futuro? En primer lugar, tiene que ser una educación que esté muy estrechamente vinculada con la empresa. No puede ser que sea una educación que se imparte en un espacio virtual o físico y que no tenga una vinculación con el mundo productivo. Tiene que ser una educación absolutamente vinculada con el mundo productivo. Tiene que ser una educación que desarrolle competencias en las personas. Y ojalá que esas competencias sean certificadas. Yo creo que tienen que ser certificadas. ¿Qué quiere decir eso? Que no es como hoy día. Que hoy día yo estudio, un joven estudia 2 años la educación técnica y profesional y estudia varios módulos, distintos módulos. ¿Sí? Cuando hay una certificación, yo puedo certificar que esa persona tiene módulos aprobados, no necesariamente una carrera o una especialidad profesional, sino que yo puedo certificar módulos y por lo tanto puedo tener salidas del sistema para ejercer ciertos trabajos muy específicos y posteriormente en el trabajo especializarse en otros módulos, porque hablamos de educación continua. Entonces, bueno, obviamente tiene que ser una educación técnico-profesional que use tecnología también, que es lo que viene en el futuro. Entonces, eso es lo que viene, ¿ya? Y para eso tenemos que, otro elemento crucial, entonces hay que preparar también a los docentes. Y esos docentes tienen que estar al tanto de las nuevas tecnologías, del desarrollo de capacidades, de habilidades de los estudiantes, etc. Creo que eso es un poco lo que nos va a remecer y para lo cual nos tenemos que ir preparando para ese futuro. Claro, Eduardo, tú efectivamente hablas de esto de la estandarización, las certificaciones, que efectivamente estas competencias puedan estar certificadas o la forma de hacer las cosas que estén certificadas. Por ejemplo, lo que pasa con la norma ISO, esta organización de normalización internacional. De acuerdo a lo que yo tengo entendido, hay una red de colegios en Santiago que está estandarizado con la ISO 21001. Y esa norma de estandarización efectivamente está orientada a certificar establecimientos educacionales. Puede ser un jardín infantil, puede ser una escuela de lenguaje, un colegio, carreras técnicos profesionales, pero la gracia, por ejemplo, que tienen esos establecimientos educacionales del área técnico profesional es que cuando se le entrega el título de técnico al mecánico, ese mecánico puede trabajar aquí o puede trabajar en Alemania o puede trabajar en cualquier país de Europa, porque tiene las competencias y la certificación para poder trabajar en eso. Por cierto, porque entonces lo que se está haciendo ahí es que la ISO está certificando bajo ciertos estándares que esas instituciones educativas cumplen con esos estándares. Por lo tanto, si todos los establecimientos que estamos adscritos a esa ISO, que cumplimos con esa ISO, decimos que y mostramos, certificamos que cumplimos con esos estándares, pues entonces nuestros egresados podrían insertarse en las distintas empresas de los países donde hay instituciones educativas que cumplen un estándar básico, o no sé, no puedo ponerle un calificativo, sino que cumplen con ese estándar. Claro, ¿sí? Sí. Y por lo tanto, eso es lo que debería existir. Pues sí, debería existir que si somos claros en las habilidades que deben que desarrollarse ciertas competencias en cualquier módulo, piensa usted en el módulo de contabilidad, en el módulo de logística, en el módulo de automatización, en cualquier módulo. Si el estudiante logra alcanzar, ¿no es cierto?, las competencias que requieren esos módulos, yo lo podría certificar. ¿Por qué lo tengo que tener 2 años haciendo un curso? ¿Sí? Si esa persona se podría insertar en el tema de la automatización o de la robotización en una determinada empresa y después seguir otros caminos. Claro. Oye, Eduardo, mira, la naturaleza humana, la sociedad, las instituciones, todo, hay una característica que es común. Esta cosa que cambia, todo cambia. Y la forma en cómo se desenvuelven los niños en el sistema educativo, no cabe duda que ha tenido una evolución significativa
desde la perspectiva socioemocional. Tú dijiste algo, lo que el sistema educativo debe buscar es instalarle a los estudiantes autonomía. Y entonces la autonomía de estos estudiantes está vinculada con los estados socioemocionales de los estudiantes. Y entonces nosotros que estamos en el sistema educativo y somos protagonistas de formar personas, nos damos cuenta que la socioemocionalidad de las personas, de los estudiantes que participan de establecimiento educacional, se ha ido fragilizando. Es más complejo trabajar con los estudiantes. A veces un profesor levanta la voz y coloca una postura y dice, ¿sabes qué? Me sentí ofendido. Y de repente uno le pregunta al profesor, mire, ¿sabes que el alumno dice tal cosa? Y el profesor dice, no, jamás he pretendido eso. O sea, le puse un énfasis para poder destacar algo respecto de lo que se espera de los estudiantes, pero los estudiantes no lo reciben bien. Y a rato algunos estudiantes terminan en el psicólogo, en el psiquiatra, por una situación que en otra época simplemente no tenía ninguna importancia. Entonces, desde la perspectiva, y tú como líder de un establecimiento educacional técnico profesional, ¿cómo ves esta corriente de la socioemocionalidad? ¿Cómo les ha estado afectando? ¿Y cómo proyectas que termine afectando también a la gestión de los establecimientos educacionales, TP o cualquier otro establecimiento educacional? Es cierto lo que tú señalas, es como la radiografía que tenemos, ¿no es cierto? Hoy día existe una cierta fragilidad en el desarrollo de los estudiantes, en su desarrollo socioemocional, ¿ya? Y hay una conducta sociológica que creo que podría estar explicando esta situación que vivimos en la escuela, ¿cierto? Asistimos a un país o a un entorno, podría ser latinoamericano o mundial, de bastante crisis afectiva, ¿ya? Y que se traduce en agresividades. En agresión. Fíjense que se traduce en agresividades, en violencia. Y las personas tenemos grados de violencia, ¿sí? Y esa situación se lleva al interior de las escuelas. Y que tenemos estudiantes frágiles, ¿sí? Y padres sobreprotectores. Cuando el profesor le dice un poco más fuerte, oiga, tráigame su cuaderno, o siéntese bien, o preste atención a la clase porque distrae a otro, el estudiante dice, es que el profesor me gritó, y llega el apoderado a decir, oiga, el profesor increpó a mi hijo, lo puso en ridículo frente al curso, y le agrega una serie de calificativos, ¿sí? Entonces, asistimos a una situación de bastante fragilidad, diría yo. Entonces, eso que estoy diciendo, por cierto, nos ayuda a la autoestima que dije al principio, y al desarrollo de la autonomía. Eso no ayuda. No, ¿ya? No ayuda. Y sigo. Entonces, yo decía recién, asistimos a una sociedad con ciertos grados de violencia, de agresividad, y lo hacemos todo. Fíjese usted cuántas personas son capaces de simplemente de darle la pasada a un vehículo que quiere salir de un estacionamiento. ¿Cuántas personas y conductores hacen eso? Entonces, creo que eso habla de grados de violencia, grados de agresividad, y eso lo tenemos que modificar. Pero no es solamente la escuela, sino que también la familia. La familia juega un rol muy importante. O sea, los padres que quieren desarrollar autonomía en sus estudiantes tienen que dejar que los chicos, las chicas puedan resolver sus cosas. Si no, ¿cómo vamos a hacerlo? Tenemos que desarrollar capacidades en los estudiantes, las personas que sean tolerantes, que permitan que el otro discrepe, ¿sí? Que el otro que le diga algo, no se lo está diciendo por ofenderlo, se lo está diciendo porque es su forma de mirar las cosas, ¿ya? Entonces, esas situaciones tienen que modificarse, ¿no? Porque, y lo tenemos que hacer todo, ¿ya? Y decía recién, y se tienen que modificar porque necesitamos una sociedad más comprensiva, necesitamos una sociedad mucho más tolerante, que permita que el otro también se desarrolle, que permita que el vehículo que quiere salir del estacionamiento pueda salir del estacionamiento,
Y eso es tolerancia, eso son capacidad de entender que la gente también necesita salir de un estacionamiento, también necesita desarrollarse, también necesita escuchar, ¿sí? Y también necesita expresar sus ideas aunque sean distintas. Es interesante esa reflexión porque en eso contribuimos todos. Por cierto. Profesores, apoderados, Todos los ciudadanos la y opinión ciudadanas. pública, todos contribuimos en ese sentido, así que un llamado ahí a contribuir todos en este proceso. Otra consulta tenía que ver con las habilidades, tú también lo comentaste hace unos minutos atrás. ¿Cuáles son estas habilidades que se debería concentrar? Hablemos en particular de la educación técnica profesional, que es el ámbito que se desempeña en estos egresados que estamos formando con todo este pool de capacidades, de módulos, para desarrollarse de buena forma en el mundo laboral. Bueno, hace poco rato decíamos al principio de esta conversación el desarrollo de habilidades blandas. ¿Y cuáles son esas? ¿Sí? Y lo hemos conversado, hemos tocado en varias oportunidades en esta conversación el tema de la autonomía. Desarrollar capacidad en la gente para que sea autónoma. Es decir, aprenda por sí sola, ¿sí? Pueda ser capaz de resolver problemas, desarrolle su pensamiento crítico, ¿sí? Y cada una de esas tiene un montón de aristas, ¿sí? La capacidad de trabajar con otros en espacios donde los otros físicamente no los veo, por lo tanto el uso de tecnología, ¿sí? Esas habilidades necesitamos hacer. Gente que trabaje en equipo, gente que trabaje, como decía recién, con otro, gente responsable. La responsabilidad tiene que ser una característica de las nuevas generaciones, ¿sí? La honestidad, ¿sí? Que son valores, pero el respeto al otro, ¿no es cierto? Por cierto, ¿ya? Pero volviendo a las habilidades, son esas habilidades. Él puede trabajar con otros, trabajar con tecnología, trabajar en lugares distintos, trabajar en espacios distintos, en trabajos distintos, ¿ya? Y siempre con autonomía, porque me tengo que desarrollar solito. Es cierto, tengo que tomar insumos que tiene la sociedad y con esos insumos nutrirme, pero para trabajar y aportar desde mis saberes, desde mis capacidades. Entonces, esas son las personas que se necesita el futuro. Esas son las personas que tenemos que formar, ¿ya? Con esas habilidades. Claro, Eduardo, y no cabe duda que uno, a ver si se pone a pensar 10, 20 años más, muchos años más adelante, digamos, igual van a existir grupos humanos. Quizás cómo se van a estar organizando, quizás cuáles van a ser las cosas que los van a entretener, porque eso va a cambiar, siempre está cambiando. Pero hay cosas que son constantes. Yo tiendo a pensar esto, que el mundo de la tecnología y todo esto de la conectividad, finalmente el mundo entero va a terminar hablando un solo idioma. ¿Cuál va a ser? Yo tengo la impresión que va a ser una mezcla de varios idiomas o de muchos idiomas, pero se va a construir un solo lenguaje. Por lo tanto, el tema de desarrollar idiomas en el futuro no va a ser ningún problema, porque el mundo entero va a interactuar con un solo idioma, que lo va a hacer más productivo, que lo va a hacer más eficiente, una serie de cosas, digamos. A lo mejor después el tema de decir, oye, ¿sabes qué? Yo elijo un colegio, un establecimiento porque ahí enseñan inglés u otro idioma, no va a ser tema. Pero sí lo que es permanente, Eduardo, es que la sociedad, no importa dónde esté, el grupo que esté conformado, como quiera que esté conformado, lo que es permanente es que necesita resolver problemas. Problemas en términos de adaptación de grupos de trabajo, esta cosa de cómo nos recreamos, cómo nos vamos a recrear en el futuro, pero siempre son preguntas. ¿Cómo se producen los bienes y servicios? ¿Cuáles van a ser los servicios que vamos a demandar? ¿Vamos a necesitar bancos en el futuro? A lo mejor no va a haber banco en el futuro, va a ser otra forma. ¿Volveremos a la situación del trueque? En términos que cada grupo más chiquitito produce lo que necesita e interactúa con otro. A lo mejor la sociedad ya no va a tener estos grandes malls, estas grandes empresas que producen para el mundo entero.
a lo mejor las economías van a empezar a cerrarse. Miren lo que está pasando con Estados Unidos, esta cosa de los aranceles, que empieza una economía que por definición es libre mercadista y se empieza a cerrar. Y eso va marcando tendencia. Entonces, Eduardo, mire la pregunta específica. Desde la perspectiva de la formación de técnicos profesionales, el sistema productivo, ¿se han hecho esa pregunta? ¿Cómo debería evolucionar el sistema productivo? El tema de los servicios, por ejemplo. Que hoy día cuando uno dice estamos preparando a un técnico profesional en administración. Mención logística. Entonces, hoy día hay una realidad, productos que se mueven a través del mundo, atraviesan océanos y todo eso necesita una logística. Por cierto. ¿Y el futuro cómo vendrá? Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Mire, tú hiciste varias cosas en lo que acabas de señalar, ¿eh? Y es algo de lo que viene. Tú señalaste recién este tema de, oye, van a haber bancos, cómo será la economía, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero la primera cosa que sí creo que es lo que viene, ¿ya? Y hay que preparar a los jóvenes, y de hecho nosotros tenemos en el colegio unas 2 experiencias bien entretenidas y muy didácticas que han ejecutado las profesoras, que tienen que ver con la economía circular. Una cosa sí que viene de futuro es la economía circular. Sí que viene... ¿Qué es la economía circular? El que se puedan reutilizar los recursos. Los productos. Los productos. Claro. ¿Ya? Sean servicios o sean tangibles. Claro. ¿Sí? Ya. Segundo tema, la sostenibilidad. O sea, no puede ser que tengamos empresas que no cumplan con sellos verdes. O sea, porque aquí hay un riesgo de planeta. O sea, si algo tiene que haber, es sostenibilidad. ¿Sí? Otra cosa que sí tiene que haber, automatización de los procesos productivos. Va a ser un evidente. Entonces, ¿a qué hay que preparar a los jóvenes? A eso. A la automatización, a la sostenibilidad, al cuidado de los recursos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en educación técnico profesional? Observar nuestro currículum. Mejorar nuestro currículum. Porque se tiene que adecuar a estas nuevas cosas. Se tiene que adecuar a estos nuevos cambios. Tenemos que vincularnos mejor con las empresas. No puede ser que la educación ande por un lado y las empresas andan por otro. ¿Sí? Creo que esos son los desafíos grandes que tenemos que hacer. Es para allá donde va la economía y debiéramos ir con la educación también. ¿Ya? Tenemos que insistir en el tema de la certificación de competencia, en la preparación de nuestros profesores, en que ellos estén muchísimo más actualizados. La gente tiene que ir a cursos, a capacitaciones, a congresos, vincularse con otros. Ojalá, como decía José hace un poco rato atrás, ¿no es cierto?, en esta conversación, oye, con centros educativos que están en otras posiciones, que cumplen con otros estándares, ¿ya? Y creo que también a nivel de Estado, hay que instalar el desempeño, mirar los desempeños, evaluar por desempeño a los colegios, a las universidades, ¿sí? Y nosotros también a los trabajadores y a nuestros estudiantes. ¿Cómo vamos a estar evaluando por saberes de contenido? Tenemos que evaluar por desempeños. Entonces son otros cambios que también debemos instalar progresivamente. A mí también, mi institución me debiera evaluar por mi desempeño, ¿sí? Entonces creo que esas cosas hay que instalarlas. Interesante tema. Mira, Eduardo, solamente piensa que se produce un aditivo alimenticio y ese aditivo alimenticio te renueva todo tu sistema celular. Y por lo tanto, tú no te envejeces en 90 años. ¿Podría ocurrir eso? De hecho, hay instituciones que están haciendo esa investigación y de repente este suplemento te permite vivir hasta los 150 años. Cambió toda la realidad del mundo. Sí. Y cómo nos proyectamos. O sea, podríamos estar pensando, ¿sabes qué? No, en mi vida voy a estudiar 3 carreras profesionales, porque quiero hacer un pool de cosas en términos de lo que quiero hacer, en términos de qué es lo que podría yo querer tener o no tener, digamos. Cambia toda una realidad y es un mundo distinto, nuevo, que no existía. Por supuesto. Claro. Fíjate que cuando se
decíamos antes, se creó la educación técnica profesional por el presidente Río, 83 años atrás. Era un Estado distinto, era un problema distinto. Estábamos con Europa en guerra, ¿sí? Y hoy día, volviendo a lo que tú señalas, la esperanza de vida de los chilenos es mucho más alta. ¿Cómo vamos a hacer? Fíjate, otro desafío de país. ¿Cómo vamos a tener una economía que permita, ¿no es cierto?, mantener y hacernos cargo de la gente que se jubila, que cada vez va a ser mayor? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuáles van a ser los recursos que vamos a tener que tener? Creamos esta educación técnico profesional por un problema de sustitución de importaciones, pero ahora tenemos una educación técnico profesional y una educación de país que permita, ¿no es cierto?, garantizar un buen estándar de vida a las personas que se van a jubilar, que cada vez va a ser mayor. Son preguntas de futuro, Jorge. Así es. Sí. Y así es como el futuro es el que nos marca y nos ha permitido desarrollar unas diferentes ideas con Eduardo Mozo, con José Vilche, y de esta forma vamos concluyendo, planteando también preguntas para ustedes para que vayan pensando en la educación del futuro y cómo desde cada uno pueden contribuir a esta mirada. Eduardo, muchas gracias por tu gracias presencia. a ustedes por este espacio y muchas gracias también a las personas que nos van a estar viendo y escuchando. Gracias, Eduardo. Nos estamos viendo en una próxima. Hasta la Muchas próxima gracias. oportunidad. La belleza de educar, podcast de la Corporación Educacional Masónica de Concepción, institución referente de formación de personas íntegras, líderes y con visión de futuro.